Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marta López, soy especialista de línea de HANA Instruments. Agradezco nuevamente que estén aquí acompañándonos. Este ya es nuestro cuarto webinar. El día de hoy vamos a hablar acerca de 10 principales reglas de titulación. Este tema se ha dividido en dos partes, ya que es bastante extenso. En esta primera parte vamos a hablar acerca de la preparación de la muestra. Ya muchas personas se han ido conectando, vamos a esperar unos minutos a que se conecten más asistentes. Y bueno, les comento, aquí en la Ciudad de México ya estamos en esta semana en semáforo naranja, sin embargo en HANA estamos, seguimos con las recomendaciones para evitar más contagios, para cuidarnos todos, y les pedimos que también todos ustedes se cuiden mucho. Si tienen que salir a trabajar, sigan las recomendaciones adecuadas para evitar contagiarse y pronto volver poco a poco a la nueva normalidad. Como ya había mencionado, el día de hoy vamos a hablar de 10 principales reglas de titulación. Y pues bueno, agradecemos mucho que nos hayan estado acompañando durante todos estos webinars. Y quiero mencionarles que para las personas que tomen el webinar el día de hoy y las que hayan tomado un webinar anteriormente, vamos a estarles ofreciendo 5% de descuento en todos los productos de HANA y 10% en los equipos como tituladores y el espectrofotómetro Iris en todas las compras que realicen durante el mes de julio. Entonces, solo, bueno, necesitan estar aquí la mayor parte posible del tiempo y al final contestar nuestra evaluación que les va a aparecer una vez que termine el webinar. En lo que se conectan más asistentes, vamos a iniciar ya con la introducción al webinar y en un momento más estoy con ustedes. Bueno, veo que ya se están conectando todavía más personas. Entonces, como ya les había comentado, mi nombre es Marta López y también soy especialista de línea de HANA Instruments. El día de hoy voy a estar a cargo de la presentación. Este ya es nuestro cuarto webinar y vamos a hablar de algunas reglas de titulación. Bueno, sabemos que la titulación volumétrica es una de las técnicas que más se utilizan en cualquier tipo de laboratorio, ya sea un laboratorio farmacéutico, un laboratorio de alimentos, un laboratorio de petroquímico también, análisis de agua. Entonces, este tema no solamente va enfocado a un área o a una industria en particular, sino a todas aquellas personas que realicen titulaciones, ya sea en escuelas, en su área de trabajo. Me gustaría saber de las personas que aquí están presentes para irlos conociendo, si ustedes han realizado o realizan frecuentemente algún tipo de titulación en la escuela o en el laboratorio. Entonces, para ello, en un momento les va a aparecer una pregunta en pantalla. Ya muchos han estado con nosotros durante varios webinars, ya saben cómo es la mecánica. Para los que son la primera vez que están aquí con nosotros, recuerden que para contestar hay que salir del modo pantalla completo y responder a un lado del círculo que aparece, en el círculo que aparece a un lado de la respuesta. Entonces vamos a darles unos pequeños minutos para que vaya contestando la mayoría de las personas. Y sí, veo que estamos teniendo bastante participación. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos. Espero que este tema sea de gran utilidad para ustedes, como todos los temas que preparamos cada semana.
ya tenemos un gran porcentaje de personas que han contestado. Tenemos muchos asistentes el día de hoy, muchas gracias. Entonces, voy a cerrar la pregunta y a compartir los resultados. En un momento les va a aparecer en pantalla los resultados de esta primera pregunta. Por lo que veo, casi, bueno, un 56% de personas sí realizan aquí frecuentemente este tipo de análisis en sus laboratorios. Entonces, ya tienen un conocimiento de todos los pasos que hay que seguir y, bueno, vamos a reforzar estos conocimientos, y también si tienen cualquier comentario pueden compartirlo con nosotros. Voy a cerrar esta encuesta y vamos a empezar ya con nuestro tema, que son las 10 principales reglas de titulación. Okay. Bueno, el objetivo principal es maximizar la precisión de los resultados, cubriendo las mejores prácticas de titulación. Vamos a tratar temas como la preparación de la muestra, cómo manejar las muestras líquidas y las muestras sólidas, y cuáles son los tipos de agua que podemos encontrar en el laboratorio y cuál presenta la mayor pureza. Bueno, una titulación química es un procedimiento que nosotros realizamos en los laboratorios de química analítica y nos permiten determinar una concentración desconocida en una muestra a partir de un reactivo de concentración conocida. A esta solución que tiene concentración desconocida generalmente la llamamos analito, y al reactivo con el que titulamos es el titulante o el valorante. Para que una reacción química en el proceso de titulación se lleve a cabo, deben cumplir 4 requerimientos principales. Uno de ellos es que debe ser cinéticamente adecuada. Esto quiere decir que la reacción entre el analito y el titulante debe ser rápida sin que se forme una reacción secundaria. También la reacción debe ser completa. Esto quiere decir que todo el reactivo titulante debe reaccionar con el analito para que nosotros podamos obtener un punto final. Debemos conocer adecuadamente la estequiometría de la reacción. Esta debemos balancearla para obtener la relación de la reacción que se está presentando entre el analito y el titulante. Y un punto final conveniente, que puede ser determinado mediante un indicador químico o la medición de un cambio físico, como es el pH, la conductividad, o también se puede hacer por medio de la absorción de luz. Dentro de las titulaciones encontramos diferentes tipos de titulaciones. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo de reacción o de acuerdo al método de medición que nosotros estamos utilizando. De acuerdo al tipo de reacción, una de las titulaciones más comunes son las titulaciones ácido-base, y también se conoce como una reacción de neutralización. Este tipo de reacción nos permite determinar ciertos componentes en nuestra muestra, como es la alcalinidad, y bueno, generalmente las reacciones entre un ácido y una base nos va a formar sal y agua, como es el caso del ejemplo que estamos viendo a continuación. Otro tipo de titulación son las titulaciones argentométricas. A esta también la conocemos como reacciones de precipitación, y nos pueden ayudar a determinar concentraciones de ciertas sales, como es el caso del cloruro de sodio. Uno de los métodos más utilizados en las titulaciones argentométricas es el método de Mohr, y nos va a ayudar a determinar el contenido en sal titulando con un reactivo de nitrato de plata, utilizando un titulante de cromato de potasio. Otro tipo de titulación son las titulaciones de óxido-reducción. En este tipo de titulación ocurre una reacción redox entre el analito y el titulante. Un ejemplo de esto es la determinación de la concentración del ion fierro en una solución. Lo podemos hacer titulando con permanganato de potasio en un medio ácido. En este caso, el permanganato va a actuar como un agente reductor, ya que va a ceder los electrones a nuestro ion de fierro. Otro tipo de titulación que va a depender del tipo de reacción son las titulaciones complejométricas. Se llaman así, ya que cuando reaccionan obtenemos como producto una molécula compleja.
Un ejemplo es cuando determinamos la dureza total, ya sea por calcio o por magnesio, y generalmente utilizamos un reactivo que es el EDTA, es un ácido que nos va a permitir determinar la dureza en una muestra o en una solución. Y otro tipo de titulación que podemos encontrar dentro de la clasificación de las titulaciones es la titulación Carr-Fisher. Este método es muy utilizado y es uno de los más exactos para determinar nosotros el contenido de humedad en cualquier muestra, ya sea sólida o líquida. Y bueno, como ya había mencionado, es un método aprobado y es un método que nos va a ayudar a determinarlo con mucha exactitud. Perdón. Y bueno, como había mencionado antes también, de acuerdo al método de medición que nosotros utilizamos, podemos encontrar titulaciones amperométricas, titulaciones potenciométricas o titulaciones por espectrofotometría. En una titulación amperométrica se lleva a cabo colocando dos electrodos, uno generalmente es de ion selectivo y el otro es un electrodo de referencia. Estos dos electrodos se colocan dentro de la solución y nos va a ayudar a realizar determinaciones, por ejemplo, de reacciones de precipitación o de óxido-reducción. La titulación potenciométrica determinamos el punto final de la titulación por medio de la medición del cambio de pH de nuestra solución, y esto es muy útil cuando la muestra es muy turbia y no nos permite determinar el cambio bueno, más bien el punto final de titulación mediante un cambio de color con algún indicador químico. Entonces se recomienda utilizar este tipo de método de medición. Y la titulación espectrofotométrica nos va a ayudar a determinar el punto final de la titulación por medio de un cambio en la absorción de luz de nuestra muestra. Comenzamos a titular y a medir diferentes concentraciones de absorción de luz, y por este método nosotros vamos a poder determinar el punto final de nuestras mediciones. Este método se utiliza mucho en industrias como la industria farmacéutica, para la determinación de algún componente en un medicamento. También se utiliza en industrias como la industria ambiental, para determinación de sulfuros en agua. Existen muchos métodos que nos recomiendan utilizar un tipo de titulación por espectrofotometría. Entonces, bueno, ya hemos visto cuáles son estos métodos de medición, cuáles son los tipos de reacciones que nosotros podemos obtener durante las titulaciones. Entonces, cuando ustedes estén realizando sus titulaciones, van a poder saber cuál es el tipo de reacción que está ocurriendo. Igual, para llevar a cabo nuestras titulaciones, contamos con diferentes herramientas. Puede ser una bureta, una pipeta o un titulador automático. Me gustaría saber ustedes cuál es el instrumento que utilizan para llevar a cabo esta titulación. ¿Me podrían compartir su respuesta? En un momento va a aparecer en pantalla también la pregunta. Como ya les había mencionado, existen diferentes tipos de instrumentos, como la pipeta, la bureta, creo que es una de las que más se utiliza, y un titulador automático que nos va a ayudar a determinar esta titulación con un menor porcentaje de error. ¿Cuál es el que ustedes utilizan? Veo que ya muchas personas de las que están presentes están compartiendo su respuesta con nosotros. Muchas gracias por estar participando. Vamos a darles unos segundos más para tener una mayor participación. Si alguien continúa con problemas para contestar durante estas preguntas, pueden escribirnos en la sección de preguntas del GoToWebinar. Bueno, vamos a cerrar ya la encuesta y quiero compartirles en un momento en pantalla las respuestas de los participantes. Bueno, por lo que veo, la mayoría de las personas aquí presentes utilizan una bureta para titular. Hay buretas automáticas también. Y algunas personas, el 18% de las personas que contestaron, utilizan un titulador automático.
Me imagino que estas personas que utilizan un titulador automático han visto la gran diferencia que existe al automatizar nuestras titulaciones, y ya que ahorramos tiempo, ahorramos también, y bueno, evitamos ciertos errores que se nos pueden presentar durante la titulación. Voy a cerrar esta pregunta para continuar ya con nuestro tema. Bueno, en HANA Instruments contamos con diferentes modelos para llevar a cabo nuestras titulaciones automáticas, y estas, como ya había mencionado, reducen en gran medida el porcentaje de error en nuestros resultados de titulación. Realmente vale la pena invertir en este equipo automatizado, sobre todo en los laboratorios donde se requiere una gran precisión en nuestros resultados. También va a reducir el tiempo en las titulaciones, ya que solamente vamos a necesitar configurar nuestro método en el equipo y vamos a obtener los resultados en muy corto tiempo. Bueno, aquí en HANA tenemos el HI 931 y el HI 932. Estos son tituladores volumétricos que nos van a permitir realizar diferentes reacciones de titulación, como los de ácido base, reacciones de precipitación, reacciones de óxido-reducción. Y bueno, necesitamos conocer exactamente cuál es el método que vamos a nosotros implementar, cuál es la muestra que vamos a titular, porque en este tipo de equipos es muy importante seleccionar adecuadamente el electrodo que se necesita para llevar a cabo nuestras titulaciones, ya que es uno de los componentes principales para que nosotros podamos obtener un resultado correcto. Además, por ejemplo, en el 932 también nosotros podemos conectar 2 buretas a nuestro equipo, y esto es muy útil cuando utilizamos diferentes titulantes y no necesitamos estar lavando la bureta para reemplazar un titulante con otro. También a este equipo se le puede conectar o se le puede configurar un automuestreador, y nos va a permitir realizar en secuencia hasta más de 15 muestras, y si ustedes realizan más de 10 o 15 muestras en el laboratorio, este equipo les va a permitir automatizar todavía más la operación y obtener todos estos resultados en un corto plazo. También contamos con los tituladores Carl Fisher. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo la parte de los tipos de reacción, tenemos una reacción que es de Carl Fisher, que nos ayuda a determinar la humedad en una muestra, ya sea sólida o líquida. Por ejemplo, tenemos el HI 933, que es un titulador volumétrico, y nos va a permitir determinar el contenido de agua en una muestra que va desde el 100% desde 100 partes por millón hasta el 100% de contenido de agua en nuestra muestra. Y el 934, que nos va a permitir determinar el contenido de agua cuando es muy pequeño o cuando son casi trazas de agua lo que tenemos en nuestra muestra. Y maneja un intervalo de 1 parte por millón hasta el 5%. Para seleccionar un equipo u otro, debemos conocer perfectamente cuáles son cuál es la muestra que vamos a analizar, si esta es soluble o no es soluble en algún componente orgánico, cuál es el método que vamos a implementar y cuál es el intervalo de humedad que nosotros estamos esperando obtener en nuestra muestra. Entonces, como ven, en HANA contamos con diferentes equipos que van a ayudar a automatizar sus titulaciones. Para las personas que acaban de llegar, o que se están uniendo apenas con nosotros, quiero recordarles que tenemos un 5% de descuento en todos los productos de HANA y un 10% de descuento en equipos especiales, como son los tituladores que acabamos de ver, y también en el espectrofotómetro Iris. Si recuerdan, en el webinar anterior hablamos sobre este espectrofotómetro, y pueden consultar ese webinar en cualquiera de nuestras redes sociales. Y bueno, ya con lo que hemos visto, me gustaría saber si ustedes creen que sea importante automatizar nuestras titulaciones. ¿Creen que va a representar una ventaja en nuestras titulaciones? Si ustedes consideran que sí, ayúdenos a contestar la siguiente pregunta que les aparece en su pantalla. Y bueno, recuerden que automatizar nuestros equipos nos va a ayudar
perdón, a mejorar todos nuestros resultados y obtener mayor repetibilidad, mayor exactitud en todas nuestras titulaciones. Probablemente ustedes consideren que va a representar una inversión económica al principio y pues, sí, es un equipo un poco más caro que utilizar una bureta o una pipeta para titular. Sin embargo, para los laboratorios en donde requieren mucha exactitud, va a ser una gran ventaja poder automatizar nuestras titulaciones. Pues ya tenemos mucha gente que está participando. Muchas gracias por compartirnos su opinión. Voy a cerrar ya esta encuesta y quiero compartirles los resultados. Hay un gran número de personas, el 98% de las personas que respondieron consideran que sí es importante automatizar estos análisis. El 2% dice que no, ellos tendrán sus opiniones y todo. Si ustedes requieren alguna cotización, si quieren saber los precios aproximados de estos equipos, pueden escribirnos, ya sea por este medio, por el webinar o en la sección de preguntas o directamente en nuestros correos electrónicos. Vamos a cerrar ya este sondeo para continuar con nuestro tema. Como ya les había comentado, automatizar nuestras titulaciones es muy importante. Sin embargo, si nosotros no realizamos bien todos los pasos previos a la titulación, no vamos a mejorar nuestros resultados finales. Por eso es muy importante tener mucho cuidado de cómo preparamos la muestra antes para llevar la titulación. Algunas reglas principales que debemos de seguir es elegir el tamaño de muestra correcto, utilizar una muestra representativa, utilizar las técnicas y herramientas de medición adecuadas y utilizar el tipo de agua correcto. Ahora vamos a ver por qué es importante elegir un tamaño de muestra correcto. Esto nos va a ayudar a obtener o a garantizar resultados exactos y que sean eficientes y rentables en nuestros análisis de titulación. Por ejemplo, si nosotros elegimos un tamaño de muestra muy pequeño, va a ser muy difícil encontrar dónde está exactamente nuestro punto final de titulación, ya que la información que vamos a obtener no va a ser suficiente para poder obtener nosotros estos resultados confiables. Y si utilizamos un tamaño de muestra que sea muy grande, va a representar una pérdida en cuanto a costo de los productos químicos utilizados para la titulación. Entonces, como regla general, el tamaño de muestra ideal debe consumir entre el 25 y el 75% del volumen total de la bureta. Para nosotros poder obtener este tamaño de muestra correcto, podemos ayudarnos de la siguiente fórmula que ven en su pantalla, en donde la concentración, es la concentración de nuestra muestra, y generalmente cuando nosotros estamos titulando ya podemos conocer o estimar cuál es la concentración de muestra de la muestra, o sea, cuál es el resultado que vamos a obtener. Entonces, estimando este valor, podemos despejar de esta fórmula el tamaño de la muestra para poder aplicarlo y obtener el resultado que estamos buscando. Voy a presentarles un ejemplo para que quede un poco más claro de lo que estoy tratando de hablar. Supongamos que queremos determinar cuál es el tamaño de muestra apropiado para titular o para determinar la concentración de una sal en una salsa de tomate. El contenido estimado de sal en este caso va a ser del 2%. Vamos a utilizar un titulante de nitrato de plata que está al 0.1 molar. Y para este ejemplo vamos a considerar una bureta de 25 mililitros. Vamos a ir sustituyendo todos los valores de la fórmula que les había presentado anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos que el tamaño de la muestra es lo que estamos buscando. Para el volumen total de lo que se va a gastar, vamos a recordar que habíamos mencionado que el 25% al 75% es el volumen ideal que se debe de gastar.
Entonces, si nosotros utilizamos el límite inferior, que es el 25% para una bureta de 25 mililitros o 0.025 litros, vamos a obtener que el volumen total va a ser de 0.006 litros. Vamos a utilizar las unidades de medida en litros para no tener que utilizar un factor de conversión al final. Entonces, sustituimos este valor en nuestra fórmula original. La concentración del titulante, como ya lo había mencionado, vamos a utilizar un titulante a una concentración de 0.1 molar o 0.1 mol por litros. Entonces, también sustituimos este resultado este valor en nuestra fórmula, y la relación estequiométrica o la relación de reacción la vamos a obtener de nuestra ecuación balanceada. Por ejemplo, tenemos que un mol de cloruro de sodio va a reaccionar con un mol de nitrato de plata para obtener este precipitado de cloruro de plata más nitrato de sodio. Entonces, de esta ecuación obtenemos la relación estequiométrica, que es 1 a 1, por lo tanto, la relación va a ser de 1. Siempre se considera primero la relación del analito y después se pone el del titulante y se divide para obtener una unidad una magnitud sin unidades. La masa molecular corresponde a la masa molecular del analito, y en este caso es del cloruro de sodio. La suma del sodio y del cloro nos va a dar un valor aproximado de 58.44 gramos mol, el cual también sustituimos en nuestra muestra. Y finalmente la concentración del analito es 2%, que equivale también a 2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Sustituimos este valor como está en nuestra fórmula original, y en este caso el factor de conversión va a ser de 1 porque si analizamos las unidades, al final vamos a obtener nuestro resultado en gramos, que es lo que estamos buscando, y no necesitamos multiplicar por ningún otro factor de conversión. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, podemos obtener que para un tamaño de muestra para una bureta y para ocupar el 25% del volumen total de la bureta va a ser de 1.75 gramos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, pero para el límite superior, que en este caso es del 75%. Si nosotros sustituimos todos estos valores, vamos a obtener que el tamaño de la muestra ideal va a ser de 5.55. Entonces, cualquier tamaño de muestra que nosotros obtengamos entre 1.75 gramos y 5.55 va a ser el adecuado para gastar el volumen ideal en la bureta. Si ustedes tienen alguna otra duda, nos pueden escribir, pero esta es el método como nosotros podemos obtener qué tamaño de muestra utilizar. Otra consideración muy importante es elegir un tamaño de muestra que sea representativa. La muestra, para que sea representativa, tiene que tener la misma proporción de todos los componentes que el producto final. Cuando nosotros muestra moderadamente, perdón, creo que no me estaban escuchando, espero que ya puedan escucharme correctamente. Les comentaba que cada laboratorio tiene operaciones estándares, procedimientos estándares que todos debemos considerar al momento de preparar o de manejar nuestra muestra. En el caso de las muestras líquidas, podemos nosotros agitar moderadamente para obtener una muestra más homogénea. Si del cálculo que hicimos anteriormente nosotros obtenemos un tamaño de muestra muy pequeño, podemos realizar alguna dilución, y esta dilución, si nosotros estamos ocupando un equipo automático, podemos programar este factor de dilución para que los resultados finales
para que en los resultados finales se considere este factor y no tengamos que hacer nosotros otro tipo de cálculo y ya tengamos solamente el resultado final que estamos esperando. En el caso de muestras sólidas también hay que tener cuidado que sea una muestra homogénea. Si tenemos partículas de diferentes tamaños, lo que podemos hacer es triturarlo, pulverizarlo y pasarlo por un tamiz para obtener un tamaño de partícula que sea más homogéneo y que esto nos garantice mejores resultados al momento de hacer nuestras titulaciones. Entonces, estas son como recomendaciones generales, pero siempre ustedes tienen que seguir ya sea las recomendaciones o el procedimiento de la norma que estén implementando o de los estándares que ustedes ya tengan en el laboratorio. Perdón. Y bueno, otra de las reglas que les mencioné anteriormente es que debemos utilizar las técnicas y las herramientas adecuadas para nuestras mediciones. Por ejemplo, en el laboratorio podemos encontrarnos con diferentes tipos de materiales de vidrio. En el caso de las muestras líquidas, debemos elegir bien con qué tipo de instrumento nosotros lo vamos a manejar. Por ejemplo, en los vasos de precipitados y los matraces Erlenmeyer se utilizan generalmente para almacenar o para verter distintos tipos de soluciones. Estas no están graduadas con exactitud, por lo tanto no se recomienda para hacer una dilución exacta o para medir una muestra en la que requeramos cierta exactitud en nuestras mediciones, ya que nos va a presentar diferentes dificultades en la repetibilidad y en la exactitud de nuestras pruebas. Por lo tanto, un vaso de precipitado y un matraz Erlenmeyer no se debe utilizar para este tipo de mediciones. También tenemos las pipetas desechables, las pipetas de transferencia desechables. No debemos de confundirlas con las pipetas volumétricas o las pipetas graduadas. Estas son muy útiles para adición de reactivos que no requieran una adición precisa, pero no se recomienda para una medición volumétrica, ya que no está calibrada ni graduada con exactitud. Y también contamos con las probetas graduadas. Con estas nosotros podemos medir y verter diferentes líquidos. Tienen una tolerancia de error aproximadamente del 1%, dependiendo de la clase de vidrio que estemos manejando. Y, por ejemplo, si ustedes van a medir una muestra de 10 mililitros, es mejor utilizar una probeta de 10 mililitros a utilizar una probeta de 100 mililitros, porque vamos a obtener mayor error en nuestros resultados. Estas probetas son muy fáciles y son muy rápidas de utilizar y se recomiendan mucho en el caso de mediciones que sí requieran exactitud, pero no, bueno, más bien que su procedimiento esté dentro de la tolerancia de error de este tipo de instrumentos. Contamos también con los matraces aforados. Estas son muy útiles para hacer diluciones exactas. Solamente cuentan con una medición o con una medida graduada que va a representar el volumen de líquido exacto que nosotros vamos a querer medir. Como ya había mencionado, este tipo de equipos o instrumentos se recomiendan específicamente para hacer diluciones exactas y van a presentar una tolerancia de error mucho menor que las probetas que vimos anteriormente. Entonces, siempre que quieran hacer ustedes una dilución, es mejor utilizar un matraz volumétrico, o también la conocemos como matraz aforado. Y bueno, para medir y transferir volúmenes muy pequeños, también contamos con pipetas volumétricas, y estas son ideales para transferir líquido, están calibradas a un volumen específico, al igual que los matraces volumétricos solamente tienen un aforo, algunas pueden tener 2 aforos. Y bueno, también contamos con también contamos con pipetas automáticas. Esto nos va a ayudar a transferir volúmenes muy pequeños de líquidos con una gran exactitud. Y se recomienda siempre cambiar la punta de la pipeta que estamos utilizando para evitar contaminación. Y bueno, para medir distintas cantidades de líquido también podemos utilizar una pipeta graduada. Estas también las podemos encontrar en diferentes capacidades, desde 1 mililitro hasta 100 mililitros. Entonces,
son buenas son ideales para medir y transferir líquido, pero son un poco menos exactas que una pipeta volumétrica. Entonces, bueno, ya hemos visto cuáles son los diferentes tipos de vidrio, de herramientas que nosotros podemos encontrar en el laboratorio para llevar a cabo nuestras mediciones, nuestras diluciones. Me gustaría que ustedes me ayudaran a realizar una actividad. En un momento les va a aparecer en pantalla cómo elegir el tipo de vidrio adecuado de acuerdo a su exactitud para que me ayuden a responderla. Vamos a ordenar de acuerdo a su exactitud los siguientes materiales de vidrio. Vamos a ordenarlos del menos exacto al más exacto. Recuerden que uno de los materiales menos exactos para realizar mediciones son el vaso de precipitado. Este no se recomienda. Y bueno, de los más exactos para hacer diluciones y que tienen un menor porcentaje de error son el matraz aforado. Entonces, con base en lo que ya hemos visto, me gustaría que ustedes me ayudaran a ordenar estas preguntas. Solamente hay una respuesta correcta. Espero que me ayuden a contestarla. Vamos a esperar a que más personas estén participando. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir en la sección de preguntas. Okay. Continúan participando todavía más personas. Vamos a esperar un momento más. Como ya había mencionado, se va a ordenar del menos exacto al más exacto en cuanto a mediciones de líquido. Bueno, tengo que continuar, entonces voy a cerrar esta encuesta y quiero compartirles la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta del menos exacto es un vaso de precipitado, ya que esta no nos va a ayudar a realizar mediciones exactas, solamente podemos mezclar o podemos llevar a cabo en ella nuestra titulación, pero no vamos a ocuparla para realizar una medición o para realizar diluciones. Después, otro instrumento que tiene un poquito menos de error son las probetas graduadas. Y con estas sí podemos realizar diferentes tipos de mediciones dependiendo de la capacidad de nuestro, o de la cantidad de líquido que necesitamos medir, va a ser la capacidad de la probeta que vamos a elegir. Y finalmente el matraz aforado es uno de los más exactos y son ideales para realizar las diluciones que nosotros requiramos para nuestras titulaciones. El 72% de las personas contestaron correctamente. Muchas gracias por estar al pendiente y por estar participando en estas encuestas. Vamos a continuar con el tema. Algunas recomendaciones para el manejo de líquidos es, bueno, primero seleccionar el tipo de vidrio adecuado dependiendo de la clase, ya sea clase A o clase B. La clase A está dentro de los límites que se indican en las normas DIN e ISO. Estas dos normas son las que van a especificar el grado de error o la tolerancia al error que deben de tener nuestro material de vidrio clase A. Y el material de vidrio clase B generalmente tiene el doble de error que un material de vidrio clase A. Entonces, como ya vimos anteriormente, hay diferentes recipientes que nosotros podemos utilizar para medir, pero estos a su vez también se clasifican en A o en B. Por ejemplo, de los vidrios clase A podemos encontrar los matraces volumétricos, las pipetas volumétricas, también las pipetas graduadas podemos encontrar en clase A, las probetas graduadas también son clase A, pueden ser clase A y clase B, están en esos dos tipos. Y, por ejemplo, en el caso de los matraces Erlenmeyer o los vasos de precipitado, esos solamente los vamos a encontrar en clase B, ya que no están graduadas con exactitud y su límite de error está no están dentro de los establecidos en las normas que ya les mencioné. Entonces, si ustedes requieren hacer análisis con mucha exactitud, sobre todo en los laboratorios farmacéuticos o laboratorios de alimentos, siempre es indispensable utilizar un material de vidrio clase A, aunque sea un poco más caro que el de clase B. Entonces, en la mayoría de las empresas, por ejemplo, a veces la persona que se encarga de hacer las compras no está o no conoce exactamente esta clasificación. Entonces, el encargado del laboratorio debe ser muy específico
en cuanto al material de vidrio que va a necesitar. Por ejemplo, el de clase A podemos encontrarlo, siempre va a venir con un certificado. Puede ser un certificado por lote o un certificado individual, y esto ustedes lo van a elegir de acuerdo a sus requerimientos de laboratorio y de acuerdo a sus procedimientos de calidad para que estén en cumplimiento con estos. También es importante leer adecuadamente el volumen del líquido. Todos los líquidos forman como una curvatura en la parte superior del volumen. Entonces es importante que la punta de esta curvatura, que la conocemos como menisco, esté justamente en la línea en donde nosotros queremos leer el volumen que hemos seleccionado. También es importante agregar adecuadamente la muestra líquida, ya que, y se recomienda que se agregue lo más en el centro posible de nuestro recipiente de titulación y evitar que toque las paredes. En caso de que toque las paredes de nuestro recipiente, podemos enjuagar con un poco de agua destilada o agua desionizada para que se considere toda la muestra en nuestros resultados. También es importante utilizar material de vidrio limpio y seco, ya que podemos evitar así cualquier tipo de contaminación que pueda presentar nuestra muestra. Y en caso de que la muestra sea muy viscosa, es preferible medir por masa en lugar de volumen. Entonces, bueno, estas son solamente algunas recomendaciones que se pueden seguir para el caso del manejo de las muestras líquidas. Vamos a continuar también para el manejo de sólidos. Existen dos herramientas que nosotros encontramos comúnmente en el laboratorio, que es la báscula y la balanza. Generalmente la báscula maneja grandes cantidades de masa y se utiliza más para medir ingredientes y productos a granel. No todas tienen una gran resolución. Realmente la resolución que presentan las básculas es muy poca, por lo tanto, esta no nos va a servir para medir muestras que se van a someter a un análisis de titulación. Entonces, la herramienta más adecuada para realizar un análisis de titulación y para medir nuestra muestra sólida es una balanza analítica. Estas generalmente tienen una pared, un escudo, que va a evitar que las corrientes de aire interfieran en nuestras mediciones. Y bueno, se van a elegir de acuerdo al tamaño de la muestra que nosotros vamos a pesar. Va a ser la resolución que debemos elegir en nuestra balanza. Por ejemplo, si queremos pesar una muestra de 0.01 gramos, es importante que nuestra balanza tenga una resolución de 2 ceros más. O sea, tenemos que elegir una balanza que cuente con una resolución de 0.001 gramos. Y es importante que todas estas balanzas se calibren por lo menos una vez al año para nosotros poder garantizar mediciones correctas en el laboratorio. Bueno, con lo que ya hemos visto de las balanzas y las básculas, algunas personas quizás todavía estén realizando este tipo de medición en una báscula, sin embargo, esto no se recomienda. Entonces, me gustaría que ustedes me ayudaran a seleccionar cuál es el instrumento más adecuado para llevar a cabo un análisis, bueno, el pesaje de una muestra sólida para una titulación en el laboratorio. Entonces, ya está la pregunta en pantalla para que ustedes me ayuden a responderla. Y posteriormente vamos a continuar con nuestro tema. Ya estamos por terminar. Recuerden que al final también hay una evaluación que se les presenta, y esto es muy importante para las personas que requieran alguna constancia de que estuvieron presentes en el curso. Si ustedes no contestan la evaluación, nosotros no podemos otorgarles la constancia. Entonces, es muy importante que nos ayuden a contestarla, porque también así nosotros podemos ir mejorando en todos estos temas que les vamos presentando. Pues ya hay una gran cantidad de personas que han participado, más de 100 personas, entonces vamos a analizar cuáles fueron sus respuestas. El 98% contestó balanza analítica y esta es la respuesta correcta. Como ya mencionamos anteriormente, estas balanzas son las adecuadas para realizar nuestras mediciones de masa para las titulaciones. Nosotros vamos a pesar alguna otra muestra que no requiera una gran precisión, podemos ocupar también la báscula. Sin embargo, para titulaciones se tiene que utilizar una balanza analítica si queremos asegurar los resultados en nuestro laboratorio.
Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Cierro esta encuesta. Y bueno, finalmente, algunas recomendaciones es que debemos de colocar nuestra balanza analítica alejada de puertas, de campanas de extracción o de ventilaciones para evitar que las corrientes de aire que se puedan generar alteren la masa de la muestra que nosotros estamos pesando. También hay que nivelar adecuadamente la balanza. Todas las balanzas tienen una burbuja que nos va a ayudar a verificar que nuestra balanza esté bien nivelada. También se debe de calibrar de acuerdo a las instrucciones del fabricante y por lo menos una vez al año. Existen ciertas pesas que ya tienen una masa calibrada y certificada que nos van a ayudar a comprobar que nuestra balanza está calibrada adecuadamente. La balanza se debe tarar y, por ejemplo, hay que pesar la muestra directamente en el vaso de titulación. Y en caso de que no podamos realizar este pesaje directamente en el vaso, se debe de enjuagar el recipiente de pesaje por lo menos 3 veces para garantizar que toda la muestra esté contabilizada en nuestros resultados finales. Estas son solamente algunas recomendaciones para la parte del pesaje de muestras sólidas y para garantizar mejores resultados en nuestra titulación. Y bueno, finalmente, como les había comentado, hay que utilizar el tipo de agua correcto, hay que saber seleccionarlo para evitar que se contamine nuestra muestra. Un tipo de agua que podemos encontrar en el laboratorio es el agua potable, sin embargo, este no se recomienda para análisis en el laboratorio, ya que su contenido en sólidos es muy alto y puede alterar nuestros resultados. Entonces, nunca hay que utilizar agua potable para hacer nuestras diluciones o para hacer cualquier tipo de titulación en nuestro laboratorio. También tenemos el agua de ósmosis inversa y este tipo de agua se purifica mediante presión forzada y se pasa a través de unas membranas. Estas membranas van a retener todos los sólidos y van a hacer que el agua pura pase a través de ella. Puede eliminar hasta un 98% de los sólidos contenidos. Sin embargo, algunos sólidos, como si el agua tiene sólidos o residuos de pesticidas o de compuestos orgánicos volátiles, estos no se van a eliminar de nuestra muestra de agua y generalmente estas presentan un contenido en sólidos menor al 100%. Sin embargo, todavía su contenido en sólidos es un poco alto y no es el tipo de agua más recomendado para nosotros hacer nuestras titulaciones. Después tenemos el agua destilada. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen y es un tipo de agua que se maneja mucho en el laboratorio. Este generalmente tiene un contenido de sólidos menor a 0.5 partes por millón, pero bueno, el tratamiento que se le da es una destilación. Se hace hervir el agua y después el vapor se condensa en un recipiente estéril. Sin embargo, todos los sólidos que tengan un punto de ebullición menor al del agua no se van a quedar ahí, sino que van a continuar su paso con el agua purificada. Por lo tanto, todavía tiene un poco más de sólidos en la solución. Sin embargo, no son tan representativos como para que puedan alterar en gran medida nuestros resultados. Por lo tanto, un agua destilada sí se puede utilizar para nuestras titulaciones. Y el agua que tiene menor contenido en sólidos y que podemos considerarla como el agua premium en el laboratorio es el agua desionizada. Además de pasar por una serie de filtros para eliminar los sólidos de grandes tamaños, también pasa a través de unas resinas catiónicas y aniónicas, donde va a eliminar todos los iones y los va a sustituir con los iones de hidróxidos para formar agua. Generalmente se mide por medio de, bueno, se realiza la evaluación de la calidad del agua por medio de una medición de resistividad, ya que su contenido de sólidos es muy, muy bajo. Por lo tanto, se recomienda más medir la resistividad del agua y debe de tener por lo menos 18 megaohms por centímetros en sus valores de resistividad. Entonces, el agua desionizada es uno de los que más se utilizan, es el agua más pura que podemos encontrar dentro de nuestro laboratorio. Generalmente, en las normas que aplicamos, ya nos indica qué tipo de agua utilizar. Por ejemplo, la norma ASTM, cuando nosotros manejamos una norma ASTM, ahí nos van a decir cuál es el agua que debemos utilizar para llevar a cabo nuestros análisis y ellos generalmente los clasifican desde el tipo 1, 2, 3 y 4.
y va a depender de la pureza y del contenido de sólidos en nuestra muestra. Por ejemplo, la norma ACTM 1193 nos indica que el tipo de agua, bueno, un agua de tipo 1 tiene una conductividad eléctrica de 0.056 microsiemens, o sea, tiene un contenido de sólidos bastante bajo, y si nosotros recordamos lo que ya vimos hace un momento, este tipo de agua corresponde a un agua desionizada, que es el que va a tener las características principales que nos solicita la norma ACTM. Bueno, ya por mi parte ha sido todo en cuanto a la preparación de la muestra. Recordemos que este tema se va a dividir en varias partes. Hoy solamente vamos a abarcar lo que es la preparación de la muestra. Ya vimos que se deben de seguir 4 reglas principales. Uno es el tamaño de muestra a utilizar, elegir una muestra correcta. 2 es que hay que seleccionar que una muestra sea representativa. 3, que fue lo que vimos hace un momento, es que debemos utilizar las técnicas y las herramientas adecuadas para el manejo de sólidos y para el manejo de líquidos. Y 4, utilizar el tipo de agua correcto, que puede ser agua desionizada, agua destilada, y bueno, todo el tipo de agua que ya vimos hace un momento. Vamos a pasar nuevamente a la sección de preguntas. No sé si ustedes tengan algún comentario o alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Veo que Beatriz Guerrero nos está preguntando cuál sería mi límite para decir debo pesar y no medir esta muestra. Ok, no sé si te refieres, por ejemplo, en las muestras sólidas, pues se tiene que hacer una medición por pesaje, y si nuestra muestra es muy viscosa, que sea muy difícil de pipetear o de obtener con una pipeta automática o con una pipeta volumétrica, es mejor pesarla en lugar de medirla, porque vamos a obtener así nosotros resultados más confiables. Vamos a dar un tiempo más para que nos sigan haciendo preguntas. Y me pregunta igual Beatriz Guerrero, ¿es una regla general que una muestra de 1 gramo, mi balanza debe ser de al menos 0.1 gramos, o en qué me baso? Sí, es como una regla general para nosotros poder garantizar que lo que estamos pesando esté dentro de esa resolución y podamos pesar adecuadamente. Ok, vamos a seguir. Ya nos están haciendo más preguntas. Ajá, me dice Beatriz Guerrero que si con la pipeta no pueda, que mejor pesa. Exactamente. ¿El agua HPLC se podría considerar de tipo 1? Sí, hay que verificar cuáles son las características que nos pide un agua de tipo HPLC. Este es un agua bastante pura que se utiliza para análisis cromatográfico, si no me equivoco. Entonces, dependiendo de las concentraciones de sólidos y de las especificaciones que nos digan la norma de este tipo de agua, es en donde nosotros vamos a considerarlo, si es tipo 1, tipo 2, si es agua desionizada, o porque otro proceso tuvo que pasar el agua durante su tratamiento. Dice, la fórmula vista para el cálculo del tamaño de la muestra aplica para todo tipo de titulaciones. Sí, aplica para todo tipo de titulaciones, y en caso de que, si ustedes recuerdan, estuvimos manejando casi todo en los volúmenes en litros. Entonces, si nosotros necesitamos no, sí, perdón, me estoy confundiendo, pero sí aplica para todo tipo de titulaciones, y hay que saber más o menos exactamente cuál es el factor de conversión que nosotros vamos a utilizar dependiendo de el tipo de muestra que estamos analizando, o de los resultados finales que necesitamos obtener. Dice, ¿estas normativas es para todo el mundo o depende del país? Va a depender del país en el que estén y de las normativas que ustedes utilicen. Generalmente las normas ASTM, las normas API, las normas, este tipo de normas son internacionales, entonces sí las podemos utilizar, pero si ustedes tienen procedimientos o normas oficiales en su país, se tienen que manejar estas normas y se tienen que cumplir.
José Guillén me pregunta, en una titulación, ¿qué diferencia el punto final del punto de equivalencia? De hecho, estos dos conceptos es lo mismo, lo podemos conocer a veces como punto de equivalencia o como punto final de titulación, que es cuando ya todo nuestro analito ha reaccionado por completo con el titulante que nosotros estamos manejando. Y, a ver, vamos a ver. Ok, todavía tenemos tiempo para seguir respondiendo a sus preguntas. ¿Podría mostrar nuevamente la diapositiva de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra? Sí se las podemos mostrar. De todas maneras, estas diapositivas se les va a hacer llegar para que ustedes tengan toda la información. Y también la pueden encontrar en la sección de documentos. Ahí van a encontrar la presentación en PDF para que puedan revisar nuevamente todo lo que vimos. También esta presentación va a estar siendo grabada y se va a subir a nuestra página de YouTube. Ahí pueden encontrar todas las presentaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos webinars. Dice, ¿cómo saber cuándo una muestra está bien titulada en cuanto al viraje del color? Me pregunta Lía Romero. Este es un tema un poquito difícil porque cada persona tiene una percepción del color un poco diferente. Entonces, yo en lo particular, cuando estoy titulando, lo que hago es tener mucho cuidado de cuándo comienza. Por ejemplo, hay algunas titulaciones de ácido base donde usamos fenolftaleína. Entonces, algunas personas dicen que hay que esperar a que esté completamente rosa mexicano, pero esto es falso, ya que ahí nos hemos excedido del punto final de titulación. Entonces, el punto final, en este caso, es cuando apenas el titulante comienza a, perdón, apenas cuando empieza a cambiar ligeramente de color. Entonces hay que estar muy al pendiente si estamos utilizando un indicador de color. Sí debemos de tener mucha precaución en cuando se realiza este cambio en la titulación. Por eso es que se recomienda mejor utilizar ya sea un electrodo de pH para determinar de forma más exacta cuál va a ser el punto final de titulación. Y vamos a ver qué otra pregunta. Dice, Beatriz Guerrero, creo que lo mejor es ayudarte con el potenciómetro, fenolftaleína con 8.1, ya se da el punto final. Así es, como ya he mencionado, Beatriz nos está ayudando a responder la pregunta y siempre es mejor ayudarse con un medidor de pH. Y, por ejemplo, en el caso de la fenolftaleína, como ya lo había mencionado, el punto final de la titulación es de 8. Cuando nosotros tengamos el valor de 8.1 en pH. Y vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Sí, son varias preguntas ya las que nos están haciendo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Ana Alejandre nos dice, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos seguir contando con su presencia. Todavía tenemos ya otros 4 webinars programados para julio. Son temas muy interesantes. Pueden consultarlo e irse inscribiendo a los webinars. En la página web están ya publicadas todas las que vamos a dar. Entonces, pues, espero que nos sigan acompañando. Y recuerden contestar las preguntas finales y si ustedes requieren alguna cotización de algún equipo, pueden escribirnos y van a obtener su descuento que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a seguir buscando las preguntas. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Todas las preguntas que no hayamos respondido por este medio se van a responder por correo electrónico, se las vamos a hacer llegar a todos. Y si ustedes tienen algún otro comentario, nos pueden escribir, algún tema de interés, también nos lo pueden presentar. Por favor, visiten nuestra página web. Los esperamos en el siguiente webinar, que va a ser el día miércoles, el próximo miércoles a la misma hora. Por mi parte ha sido todo y nos vemos el siguiente miércoles.